¿Cuántos se quieren morir hoy mismo, sabiendo la certeza que van a ir a ese cielo? Bajaron las manos. ¿Sí ven? Pero dijo, ¿cuántos quieren vivir 10 años o 20 años más? Todos levantaron la mano. Contradecimos la palabra del Señor. Eso significa que no estamos exactamente seguros a dónde queremos ir. ¿Sí ven? Debemos de estar seguros nosotros dónde queremos pasar esa eternidad. Y esa eternidad tiene que ser el cielo. Este mundo no es hogar, no es mi hogar. Aquí vamos de pasada en este mundo. Así es que yo espero que en esta tarde usted conmigo podamos aprender la palabra del Señor. Yo quiero que vaya abriendo la Biblia allí en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Quiero que abra la Biblia allí y la mantenga abierta. Mantenga abierta ahí su Biblia en esta tarde. Gloria a Jesús. Y así como está sentadito, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios en esta tarde que sea Él quien nos ayude a poder aprender de su santa y bendita palabra en esta tarde. Gloria a Jesús. ¿Siguen contentos? Amén. Gloria a Jesús. Estamos contentos, estamos felices porque estamos en el mejor lugar y esa es la casa del Señor. Y hemos venido para darle toda la gloria y toda la alabanza a ese Dios que solo Él se la merece, ¿verdad? Amén. Eso escuchábamos anoche, que toda la gloria tenemos que dársela a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos su creación, ¿verdad? Amén. Somos sus hijos. Así que, así como está, cierre sus ojos, vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él quien nos ministre en esta tarde. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, bendito Dios, por este privilegio tan grande que nos das de poder en esta tarde compartir tu santa y bendita palabra, Dios. Te pido que así como has hablado a mi corazón, así como has ministrado mi vida, en esta tarde puedas ministrar los corazones, Señor. Dios mío, el deseo de tu palabra, Dios mío, es transformar, el deseo de tu palabra es cambiar, el deseo de tu palabra, Dios mío, es, Dios eterno, que cada uno de nosotros seamos salvos. Y lleguemos a ese conocimiento perfecto, Dios mío, que tú quieres para nosotros. Tú siempre quieres lo mejor, quieres el mejor beneficio. Padre, gracias una vez más. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero empezar diciendo en esta tarde, ahí mantenga la Biblia abierta, que Dios tiene un tiempo aceptable y un día de salvación. ¿Me escuchó bien? Dios tiene un tiempo aceptable y un día de salvación. Eso significa que no perdura para siempre. Puede llegar el momento, amados hermanos, que no encontremos el día aceptable y el día de salvación. Por eso hoy que estamos aquí, le voy a decir que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día que usted pueda encontrarse con Cristo. Gloria a Dios. Pero la cosa es esta, que muchos de nosotros, o muchos pueblos, mucha iglesia, voy a hablar en general, viven nomás sintiéndose feliz, sintiéndose confortable, y se olvida de buscar ese día aceptable. Todos están tranquilos, confortables, felices, y es importante, es bonito ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz, usted quiere ser feliz, tener la felicidad. Pero no es todo tener una felicidad si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿De qué me sirve tener una felicidad, tener las riquezas, tener todo, estarme confortable, tener todo lo necesario, pero no tener a Cristo en mi corazón? Hoy es el día aceptable. Dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Yo quiero hablarles en esta tarde del resumen de la vida del apóstol Pablo y que miremos la seriedad y el carácter que el apóstol Pablo tiene para ejercer su ministerio y
llevando una gran responsabilidad para la cual Dios lo había llamado, que era trabajar para el reino de Dios. Para servirle a Dios, para ejercer el ministerio, para trabajar en las cosas del Señor, necesitamos tener carácter y necesitamos tener responsabilidad. Ser responsables para trabajar para ese reino. Y para eso hemos sido llamados usted y yo, para trabajar para el reino de Cristo. Pero ¿qué ha pasado? Que estamos a veces más enfocados en otras cosas, en queriendo ser felices, en querer tener esto, lo otro, y nos olvidamos de que Dios nos está pidiendo que trabajemos más para su reino. Y eso es lo que está pasando con el pueblo, la iglesia de Dios. Y por eso está preocupado Dios. ¿Sabe que Dios no está tan preocupado ya por lo de afuera? Está preocupado por su iglesia, porque es la que Él viene a buscar. Él viene a buscar una iglesia santa y pura. Entonces, pero mientras Cristo no venga, su iglesia, usted y yo, necesitamos trabajar para ese reino. Necesitamos trabajar para ese Cristo, pero necesitamos tener responsabilidades y tener carácter para trabajar en ese reino. El apóstol Pablo nos dice acá que él tenía una gran responsabilidad a la cual Dios lo había llamado, que era trabajar para el reino de Dios. Y vamos a leer los primeros versículos de esta palabra. Allí en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Si ya lo tiene listo allí. Así pues, dice, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Como colaboradores suyos, el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un colaborador de Cristo, en su obra llevando a Cristo siempre como el mejor compañero de su vida y en su ministerio. Qué precioso es cuando el hombre, cuando la mujer se decide llevar a Cristo como compañero en todas las cosas que hace. ¿Cuántos quieren tener ese compañero todos los días? Ese compañero no falla. Cuando usted hace de Cristo su compañero, siempre está dispuesto. Por eso dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. ¿Cuánto Dios lo ha hecho por nosotros? Cuando hemos ido a Dios, cuando hemos ido a su presencia, Él nunca ha cerrado su oído para escucharnos. Siempre ha estado atento para escucharnos. Cuando hemos estado en lo más terrible, en lo más peligroso y hemos clamado a Dios, Dios nos ha socorrido. En esos momentos Dios ha estado, su presencia no nos ha dejado. Por eso dicen, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Pablo siempre hizo a Dios, a ese Cristo su compañero, y jamás le falló. Por eso es que Pablo siempre triunfó. Por eso es que Pablo fue un hombre, amados hermanos, lleno de la presencia de Dios, porque siempre buscó a estar con ese compañero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar a ese compañero diario, caminar con Él, que Él camine con nosotros, que Él sea en nuestra vida la prioridad, no las cosas de afuera, no las cosas del mundo, sino Cristo, nuestra prioridad en nuestra vida. Por eso es que, verdad, es tan difícil, verdad, alcanzar ese reino. Porque para encontrar ese reino necesitamos, amados hermanos, dejar muchas cosas para encontrar ese reino de Dios. Y para trabajar en el reino de Dios también tenemos que ser gente de carácter, gente responsable, gente que se decida trabajar para Cristo y dejar cosas que no le convienen. Cosas que no convienen para trabajar en ese reino. Así que en esta tarde yo espero que usted deje caer por lo menos un granito de esta semilla en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que usted está haciendo para ese reino? ¿Qué es lo que usted está trabajando? ¿Qué es lo que usted está haciendo para el reino de Dios? No nos podemos presentar ese día ante la presencia del Señor sin llevar algo a su presencia. Dios nos va a demandar. Así que mientras tanto tenemos que trabajar para ese reino, para presentarle a Cristo el día que nos presentemos en su presencia, tener algo que presentarle y no quedar avergonzados. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, que la iglesia se ha desviado y ya no quiere trabajar para ese reino. Yo le digo en esta tarde, el que trabaja para ese reino
tiene socorro, tiene esperanza. Si usted trabaja para el reino de Cristo, jamás usted va a pasar necesidad. Si usted trabaja para el reino de Cristo, siempre tendrá ese Cristo a su lado, porque ese Cristo no falla. Así que por eso es que nosotros siempre sembramos para ese reino, trabajamos para ese reino, hacemos tesoros en ese reino, porque es en el reino donde, amados hermanos, dice que no entra el ladrón, no entra la polilla, no entra nadie, nadie roba ahí. En ese reino precioso que Dios tiene para usted y para mí, ¿verdad? Por eso es que al principio no levantaron la mano, ¿verdad? Porque si alguien se quiere morir, no quiere ir ahorita a ese reino todavía, ¿verdad? Quieren vivir unos años más. Pero mire, ahora yo le voy a decir, si usted quiere vivir 10 años más, 20 años más, entonces empiece a trabajar para ese reino. Porque eso es lo que Dios quiere, que trabajemos para su reino. Bendito Dios de los cielos. Así es que el apóstol Pablo, amados hermanos, siempre hizo a Dios como su compañero de su vida en su ministerio. Y ahora que le ha sido dado, amados hermanos, el ministerio de reconciliación, lo podemos ver allí en el capítulo 5 de 2 Corintios, el versículo 18. Dice, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese es un trabajo que tiene que hacer la iglesia también. Fue entregado al apóstol Pablo y fue entregado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. ¿Será que en esta tarde hay muchos que necesitan ser reconciliados con Cristo? ¿Será que en esta tarde necesitamos reconciliarnos con Cristo? Yo le decía esta mañana, a las 5 de la mañana, miraba ese cielo mientras trabajaba y le decía al Señor, y me ponía a meditar en el mensaje que había escuchado acerca de la creación, lo maravilloso que era Dios. Yo le decía a Dios, yo un día quiero estar en ese reino. Y en esa mañana yo le decía a Dios, yo me reconcilio contigo. Si te he fallado, si he pecado, yo me reconcilio contigo esta mañana. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuál será el último minuto que usted y yo vivamos en esta tierra. Necesitamos estar reconciliados con Cristo. Y Él nos ofrece eso, es precioso, esa reconciliación. Necesitamos reconciliarnos con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se ha desviado. La iglesia ha abandonado muchas cosas que Dios quiere que la iglesia haga. Pero Dios en esta tarde quiere que tú te reconcilies con Cristo, que vuelvas a esa senda antigua, que vuelvas a trabajar para Cristo, que te vuelvas a animar, que te vuelvas a levantar. Amados hermanos, Cristo nos anima a seguir adelante. Él nunca nos deja, así que anímese a trabajar para ese reino. Y usted mire, hay mucha gente, hay muchas personas que nosotros conocemos que antes le servían, ahora ya no le sirven, necesitan reconciliación. Y nosotros somos los que tenemos que llevar ese ministerio para que ellos puedan reconciliarse, aunque la gente no quiera, aunque la gente no quiera aceptar. Pero nosotros, el deber de nosotros es trabajar para ese reino y hacerles entender que necesitan ser salvos, que necesitan la reconciliación. Ese es el deber de la iglesia. Gloria a Dios. Y Pablo ejercía bien este ministerio, con carácter y con buena responsabilidad, sabiendo que Cristo jamás le fallaría. Y no era porque el apóstol Pablo no pasaba tribulaciones como nos pasamos nosotros, sí las tenía, pero se agarraba de Cristo, se agarraba de ese Cristo poderoso, de ese gran gigante, hermanos hermanos, que va con nosotros todos los días al frente, peleando la buena batalla. Ya que Pablo se encuentra entre los embajadores en nombre de Cristo, así como lo dice 2 Corintios 5:20, y lo puede ver allí, y como embajadores de Cristo, trabaja con Cristo. ¿Escuchó bien? Y como embajador de Cristo, trabaja con Cristo. Y ese es nuestro deber también. Nosotros somos embajadores de Cristo. Así que tenemos que trabajar con ese Cristo también. Hacer el trabajo, hacer la labor con ese Cristo. Pablo trabajaba siendo embajador y trabajaba con Cristo. Este trabajo es un trabajo, amados hermanos, bastante sorprendente. Cuando dice colaborador suyo, ¿sería que Dios necesitaba que Pablo colaborara con él o cualquiera de nosotros? Por eso es sorprendente, porque es Dios, amados hermanos, mismo que quiere que seamos colaboradores suyos. Dios no necesitaba que Pablo colaborara con él, porque Dios es infinito. Él puede hacer el trabajo perfecto. Pero ¿sabe qué? Él quiere que nosotros, el mismo Dios, ese mismo Dios quiere que usted y yo
colaboremos con Él en su obra, que trabajemos con Él en su obra. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor, que seamos colaboradores con Cristo. Si lo leemos en el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Y ese tiene que ser nosotros. Mire, diría usted, pero ¿por qué yo tengo que rogar a alguien? Dice que nosotros, dice que los que estamos más firmes, ¿verdad? Tenemos que ayudar a aquellos que están más débiles. O sea que nosotros tenemos que rogar también por aquellos que están débiles, por aquellos que todavía ya no quieren caminar más. Así que decía Pablo, era como que si Dios rogaba, teniéndolos a ellos, ¿verdad? Como ejemplo. Así que decía, os rogamos en nombre de Cristo. Como embajadores que somos, tenemos que rogar en el nombre de Cristo a que usted siga firme, a que usted siga adelante, a que usted se anime a trabajar para Cristo. Ese tiene que ser nuestro rogamiento para aquellos que quizás ya lo vemos, que ya no quieren hacer nada, se sienten confortables. ¿Sabe qué es confortable, verdad? Sentirse sentadito ahí en la banca, ¿va? Tranquilamente. ¿Va que es confortable? Después de estar unas horitas, ¿verdad? Parado, usted está confortable. Pero no es el objetivo de Dios que usted se sienta confortable ahí sentado. El objetivo de Dios es que usted haga algo para Él. Ese es el objetivo. Y es lo que pasa a muchos. No voy a decir, aquí no hay, no creo que haya, pero muchos se sienten tan confortables en las bancas y tranquilos y no quieren hacer nada por Cristo. Pablo es un hombre que dejó el orgullo atrás. Lo dejó a un lado para trabajar por Cristo. Un hombre decidido. Desde el momento que Pablo se encontró con Cristo, amados hermanos, ese hombre hizo un compromiso. Y sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que le iba a padecer, hizo un compromiso con Cristo. Y jamás dejó de hacer la obra de Cristo. Ese hombre trabajó para Él, se entregó con amor, se entregó con toda devoción, trabajando para Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo. Trabajar para Cristo. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo en esta tarde? Él es digno de toda alabanza. Un ministerio tan sorprendente. Pero el mismo Dios quería que fuéramos sus colaboradores. ¿Para qué? Para nuestro bien y gran beneficio de nuestra vida. Es como el niño, ¿verdad? Cuando está pequeño, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan aquí de los que están aquí? Cuando nuestro papá, ¿verdad? Empezaba a hacer trabajito, ¿verdad? Y como niños queríamos estar allí, ¿verdad? Queríamos estar allí y queríamos saber qué es lo que nuestro papá hacía. Y allí estábamos. Podía ser nuestro padre, muchacho, quítate, ¿verdad? Me estás estorbando. Pero con qué cariño nuestro padre nos empezaba a explicar lo que él hacía. ¿Cierto, no? Por eso es que ahora usted y yo, ¿verdad? Somos responsables para llevar, ¿verdad? Y trabajar para llevar el sustento a nuestra casa. Porque ese Padre nos enseñó a trabajar. ¿Y por qué nos enseñó? Para nuestro bien. Así es nuestro Dios. Dios quiere que trabajamos y hagamos su obra para nuestro bien. Para que, amados hermanos, no nos volvamos, amados hermanos, tan tranquilos, tan adictos nomás, así nomás. Él quiere que trabajemos para Cristo. Así como ese Padre nos enseñó a trabajar. Y como les digo, Él podría haber dicho, ¿verdad? Podría habernos rechazado y decirnos, no hagas, ¿verdad? Pero nos gustaba. A mí por curioso me pasó una vez también, porque yo quería saber lo que mi papá hacía cuando él ordeñaba la vaca, ¿verdad? Estaba pequeño, me acerqué una vez a quererle yo jalarla para sacarle la leche, y la vaca me dio una patada aquí en la frente y me mandó por allá. Pero así fui aprendiendo, ¿verdad? Así se aprende, los golpes de la vida nos enseñan y aprende mucho uno. Pero ahí estaba, yo quería aprender, y por eso que mi padre me enseñó, ¿verdad? Ahora soy lo que soy. Y ahora somos lo que somos por ese Padre que está en los cielos, que nos dio su gracia, salvadora. Por ese aplauso a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Por esa gracia somos lo que somos. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Por lo mismo Dios quiere que seamos sus colaboradores. ¿Por qué razón? Porque todo lo bueno de Dios es importante para nuestro bien. Porque todo lo mejor de Dios para nuestra vida no puede ser solamente momentos de felicidad o sentirnos confortables y quedarnos inactivos. Por lo tanto, Dios quiere que seamos colaboradores de su reino. O si no, lo que pasaría es que nos volveríamos
adictos a cosas que no son, amados hermanos, beneficiosas para nuestra vida. Nos volveremos adictos a cosas que no son beneficiosas para nuestra vida. Hay muchas personas que son adictas a la televisión, ¿verdad? Adictos. Yo he conocido personas adictas a la televisión, adictos a las novelas. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Será que Dios quiere vernos allí? Adictos a la televisión, bien confortables, bien tranquilos, adictos a las redes sociales, al internet. Porque es más fácil estar allí. Yo no sé si a usted le cuenta, pero cuando usted quiere a veces orar, a veces usted quiere leer la Biblia, muchas cosas vienen, ¿verdad? O hay ruido, o ladra el perrito, o cualquier cosa pasa. Pero cuando estamos en la televisión, ¿verdad? Cuando estamos viendo el mejor programa, con esto no digo que usted no puede ver su programa, pero ¿sabe qué? Pablo dijo que todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Sí ve? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo tengo que saber lo que yo tengo que ver, lo que yo estoy viendo. No volverme un adicto. ¿Sabe de qué tiene que usted y yo volvernos adictos? De buscar la presencia de Dios, de leer la palabra del Señor, de cantarle alabanzas a Cristo. Tenemos que volvernos adictos de esos y dejar a un lado. No le digo que no vea su programa. Se puede ver, vea el Chapulín Colorado, rígase con él. Programas sanos, cosas que le edifiquen su vida, cosas que no le desprendan de hacer las cosas para Dios. Ocuparnos en las cosas que edifican. Otros son adictos al fútbol. Mire, yo conocí a varios jóvenes. Oiga, y al final ya no estaban en la iglesia, porque no podían perderse el partido de fútbol. Tenía que estar allí. Y con eso no digo que no vaya y le pegue unas cuantas patadas a la pelota, ¿verdad? O vea su partido de fútbol. Pero no deje de venir a la iglesia a glorificar al Señor por quedarse viendo esas cosas. No pierda. ¿Sabe por qué? Porque ese día que usted pierde o lo deja perdido, usted lo va a desear el mañana. Vendrán días donde no tendremos la misma oportunidad de servirle y de adorarle a Dios. Vendrán momentos donde no habrá momento que nosotros podamos congregarnos en esta iglesia. Se lo estoy diciendo, vienen días difíciles para la iglesia, pero Cristo viene por su iglesia, amados hermanos. Él viene por su iglesia y nada lo puede detener. Así es que, amados hermanos, busque a Cristo, sírvale a Cristo, haga la obra de Cristo. Pablo dice que somos colaboradores suyos. Aunque Pablo no dice que Dios colaboraba con nosotros, porque no es en nuestro trabajo que Dios nos ayuda. Dios nos ayuda en hacer su obra, la cual Él pide que hagamos, y en lugar de perder el tiempo en las cosas que no tienen beneficio para mi vida espiritual, necesitamos investigar cuál es la obra que Dios quiere que hagamos y trabajar para ella. ¿Escuchó bien? En lugar de perder el tiempo en otras cosas que no benefician en nuestra vida, ahora el trabajo suyo y mío es investigar en cuál es la obra que Dios quiere que hagamos y trabajar en ella. Eso es lo que Dios está pidiendo. Para que podamos entender, amados hermanos, la ilustración como embajador en nombre de Cristo, como dice el capítulo 5, versículo 20 de 2 Corintios, esto nos ayudará a poder entender el por qué somos colaboradores del reino de Cristo. Un embajador ha sido puesto, amados hermanos, correctamente y descrito para trabajar en unión con su rey. Para eso ha sido puesto un embajador. Un embajador de una nación no puede cambiar las órdenes, no puede cambiar la orden que el rey le ha dado. Él está nomás sujeto a cumplir la orden de ese rey y representar bien a esa nación. Usted y yo somos embajadores de Cristo y somos llamados a representar bien ese reino.
Aquí no, afuera. A donde quiera que vayamos. A representarlo bien. Eso es lo que Dios pide. Él es nuestro rey. Y Él es el que da la orden. Él es el que da los mandatos. Nosotros nos queda nomás cumplirlos. El pueblo de Israel divagó mucho. Y por eso perecieron en el desierto. Porque nunca atendieron a lo que ese rey, a ese Dios poderoso les había demandado. Les había pedido tantas cosas. Pero ellos jamás cumplieron. Siempre se desviaron. Siempre hicieron alianzas con las naciones paganas. Y eso les trajo consecuencias. Cada vez que nosotros nos aliamos con las cosas del mundo, las cosas que no son beneficiosas para nuestra vida, nos traerán fracasos. Pero cuando usted se acerca a Cristo, cuando usted se agarra de Cristo, usted tendrá prosperidad. Usted va a prosperar en su vida espiritual. Usted va a ser fuerte. Usted va a tener ánimo. Usted, amados hermanos, va a querer siempre estar con ese Cristo y trabajar para ese Rey. Así que nuestro deber es representar bien a ese Rey como embajadores de Cristo. Ese es nuestro trabajo. El embajador no tiene ni poder, como les decía, ni autoridad, ni poder para ordenar, cambiar de lo que el Rey ha ordenado. El embajador nomás tiene que hacer bien su trabajo de representar bien a su rey y a su nación. Pablo les hace una exhortación a los cristianos de Corintio. La exhortación era en que no recibieran la gracia de Dios en vano. Todos hemos recibido la gracia de Dios. Los corintios la habían recibido. Pero aquí había un gran problema. Que ellos iban a ser demandados por esa gracia. ¿Saben por qué? Porque la estaban tomando en vano. Y ahorita vamos a ver cómo era que ellos la estaban tomando en vano. Y Pablo los exhorta a que no recibieran la gracia de Dios en vano. Y como les decía, todos hemos recibido la gracia de Dios. Los corintios la habían recibido. Por lo tanto, eran culpables de esa gracia por haberla recibido en vano. Por eso el apóstol Pablo los exhorta que no continúen haciendo eso. Una exhortación de emergencia hacia los corintios. ¿Cuál es el significado de recibir la gracia de Dios en vano? Cuando recibimos la bondad y el favor de Dios, pero somos estorbados a la obra de la gracia en la vida de uno. Y al final nos volvemos ¿qué? Unos fracasados y unos egoístas. ¿Por qué egoístas? A usted y a mí se nos ha dado la gracia. Y dice la palabra del Señor que tenemos que dar, ¿qué dice? De gracia lo que hemos recibido. Y nos hemos vuelto egoístas en ese trabajo. Por lo tanto, somos culpables de recibir esa gracia. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. Eran culpables de haber recibido esa gracia en vano y estaban siendo unos fracasados. Usted y yo somos mandados a pregonar de esa gracia a aquel que está perdido. La gracia es dada para todos. Para usted, para el que está afuera, ha sido dada la gracia. Gracias por esa gran misericordia de Dios. Gracias por esa gracia. Porque por esa gracia es que usted ahora está sentado aquí. Por esa gracia es que ahora yo puedo estar parado aquí y hablándole la palabra de Dios. Por esa gracia, solamente. Y esa gracia es digno de darle gloria a nuestro Rey Celestial. Él es digno de darle esa gloria por esa gracia. Pero ¿sabe qué? Si no la sabemos trabajar, somos culpables de esa gracia. Y Dios nos va a demandar por eso. Si Dios quiere que usted trabaje llevando esa gracia. Aquel que está viendo que tiene la gracia pero no la puede entender. Dios no quiere que usted y yo seamos unos fracasados. Dios quiere que usted y yo seamos personas que nos levantemos y seamos valientes a trabajar a su reino y representar bien a nuestro reino. Los corintios estaban teniendo este problema. Un problema grande.
porque no querían aceptar que estaban siendo unos fracasados. Y eso usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. En acuerdo de ese pasaje de Corintios 15, 10, si el apóstol Pablo no hubiera trabajado duro, como él lo explica en este capítulo, la gracia de Dios siempre le hubiera sido dada. De Dios siempre le hubiera sido dada. Pero de alguna manera hubiera sido dada en vano. La gracia de Dios es dada libremente. Espera todas estas, y espera en todas estas, en usted y yo, o cualquiera que la reciba. Como la reciba, de eso depende. Tan eficiente es la gracia, la cual nos es una gracia, la cual no es una gracia limitada, porque es dada en el momento preciso, la cual nos dio la salvación. O sea que la gracia de Dios es dada a cualquiera, a todos, sin límite. No tiene límite esa gracia. Pero ahora el problema está en cómo usted y yo recibimos esa gracia. Ese es el problema ahora. Cómo usted y yo recibimos esa gracia. Nos ha sido dada. Y nos ha sido dada esa gracia, amados hermanos, con el beneficio de nuestra salvación. Por esa gracia que usted ahora es salvo. Por esa gracia yo soy salvo. Y por esa gracia mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por esa gracia maravillosa que Dios, amados hermanos, vino a darla. Por esa gracia. Y esa gracia sigue aún todavía vigente. Por eso es que hoy es el día aceptable. Hoy todavía está la gracia. Puede ser que mañana ya no exista más. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia que está en esta tarde. Dios mío, estás tú y está tu presencia, está tu Santo Espíritu. Y por eso estamos felices, estamos gozosos. Padre, gracias una vez más. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús.